Tiene un interruptor allí. Me parece que ¿Sí? Buenas noches. Sí, creo que también. Gracias. Buenas noches. Quizás sea mejor así. En realidad cometí una pequeña equivocación en la primera lámina. El título de la conferencia no es en realidad ese, sino el que figura en el programa. De todas maneras, voy a utilizar el tema contractual para hacer notar las contradicciones políticas que hay al interior del Código Civil. Ahora, ¿por qué he elegido este tema? Ustedes se preguntarán, en un aniversario como el que ustedes están festejando. La verdad es que elegí el tema por una simple razón. Me dijeron que tenía 45 minutos para hablar. Entonces yo dije, si tengo que hablar de las cosas buenas del Código Civil, me voy a demorar 5 minutos. Si tengo que hablar de las cosas malas del Código Civil, me voy a demorar varias horas. Entonces, ¿de qué hablo en 45 minutos? Y se me ocurrió hablar de esto. Así que espero que les parezca interesante. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. Toda la lámina, por favor. Creo que hay que... toda la lámina. ¿Eso es todo? No. Regresemos al interior. Bueno, en realidad yo había transcrito dos frases de dos profesores que han sido importantes para la redacción del Código Civil. Uno es Manuel de la Puente y el otro Max Arias Scherer. Lamentablemente no se nota aquí o no se ve aquí las dos citas, pero yo voy a leerlas y van a entender por qué son relevantes estas dos citas. La primera dice así: no quiero terminar esta exposición sin expresar mi más sincera admiración a la doctrina italiana por su encomiable labor no solo en la elaboración del códice, liberándose de su inicial veneración por la doctrina alemana, que en mi opinión no es compatible con nuestra visión latina del derecho. La doctrina italiana ha sabido encontrar sus propias soluciones, que han iluminado nuestro estudio del derecho civil. Esta primera cita le pertenece a Manuel de la Puente. La segunda cita dice lo siguiente: en el curso de este trabajo veremos cuáles han sido las fuentes del código en materia contractual. No puedo desconocer la enorme influencia que ha tenido el Código Civil italiano de 1942, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que es el producto de una avanzada cultura y que en su conjunto presenta una depurada técnica legislativa. Esta cita le pertenece a Max Arias Scherer. Claramente ellos tuvieron un rol protagónico en la elaboración en la redacción del Código Civil, y sabemos por boca de ellos que el Código Civil se nutrió, por lo menos en materia contractual, del códice. Yo en la vida estaría orgulloso de un hecho así, es decir, como lo vamos a ver en algunos minutos, el códice es el producto del pensamiento político fascista. Entonces a mí jamás se me hubiera ocurrido inspirarme en el códice, ¿no? Para que la exposición se entienda mejor, acto seguido yo voy a presentarles un panorama de los últimos 150 años en materia legal. En los últimos 150 años tenemos básicamente tres grandes periodos. Quizás podemos pasar ya. Ok, perfecto. Ojalá se pueda ver algo. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en los 150 años últimos? Han ocurrido muchas cosas. Muchos modelos políticos, económicos y filosóficos se han sucedido
en estos años. Y como no podía ser de otro modo, el pensamiento legal se ha modificado constantemente en función de esos modelos políticos, filosóficos y económicos. Y ahora lo que vamos a ver es cómo el pensamiento legal ha ido modificándose en función del contexto filosófico, político y económico. El primer periodo va básicamente de 1850 a 1914. Se puede denominar periodo de pensamiento clásico. Este periodo está dominado por el liberalismo, por el capitalismo, por el nacimiento de los estados de derecho, por el énfasis que se colocaba en la voluntad individual, en la libertad individual, y por la idea de que el derecho era una ciencia más que seguía el modelo de las ciencias naturales. El segundo periodo está comprendido básicamente entre 1900 y 1968. A ese periodo se le denomina, en teoría legal, el periodo del pensamiento social. Ese periodo está marcado por un cambio brutal en comparación al periodo anterior, porque en este periodo entra a tallar el comunismo, el socialismo, el fascismo, se privilegia la organización social por sobre las libertades individuales, se controla la economía, se abandona la idea de que el derecho es una ciencia autónoma que puede ser estudiada estructurada bajo los cánones de las ciencias naturales. De hecho, hay una dependencia fuerte del derecho hacia la sociología. Y bueno, se producen algunas cosas más que las vamos a describir luego. Y finalmente tenemos un periodo que va desde 1945 al año 2000 y todavía se extiende hasta nuestros días. Y este es un periodo ecléctico en donde se combinan las ideologías de los dos periodos anteriores de una manera amorfa, no muy bien definida. Hay un claro predominio del pensamiento de la primera etapa, pero ya no estamos ante una organización sin controles, sin regulación. Básicamente se toman las grandes bases del liberalismo y del capitalismo, pero se atenúan con las políticas regulatorias que se habían alcanzado durante la segunda etapa. Entonces vamos a analizar estas tres etapas bajo una serie de variables. En realidad hay muchas más variables, pero tampoco quiero aburrirnos, ¿ok? Entonces vamos a tomar al azar estas categorías: la categoría de derechos, la categoría de igualdad, idea legal, centro legal, enfoque filosófico, idea normativa, unidad social, instrumento legal, técnica legal, agente legal, mercado. Hay otras variables, hay otras categorías que se aplican también, que se pueden aplicar en este ejercicio, pero estas me parecen las más relevantes. En materia de derechos, ¿qué cosa es lo que privilegia la primera etapa? Los derechos individuales, claramente el derecho de propiedad. El Código de Napoleón es, digamos, el ejemplo emblemático de esto que estoy diciendo. Ese código se basa en la propiedad individual de una manera, no voy a decir extrema, pero enfática, ¿no? Ese código enfatiza la necesidad de que esa organización social se base en el derecho de propiedad individual. Desaparecen los derechos colectivos de propiedad con ese código, ¿no? En la segunda etapa, en materia de derechos, los derechos individuales dejan de ser importantes. Los derechos importantes, los derechos emblemáticos son los derechos sociales. Nace el derecho a la negociación colectiva, nace el derecho de sindicación, nacen los derechos de los consumidores, nacen los derechos de los ahorristas, es decir, nacen muchísimos derechos que para nosotros son familiares, pero que recién en esa época se creaban como consecuencia de las demandas políticas. Son derechos colectivos que aparecen como una titularidad difusa, ¿correcto? Entonces, los derechos emblemáticos en esta etapa ya no son estos derechos de cada uno de los sujetos, sino estos derechos grupales, colectivos,
hasta la creación artística, ¿no? Entonces, estos derechos individuales y estos derechos sociales de las dos primeras etapas quedan ahora atrapados bajo la teoría de los derechos humanos y tienen ahora un nuevo enfoque, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo el pensamiento legal en materia de derechos ha variado en estas tres etapas y va a variar en todos los demás casos en cada una de las etapas, y vamos a ver por qué va a variar. En materia de igualdad, en el primer periodo teníamos la igualdad formal, ¿no es verdad? Todos los ciudadanos eran formalmente iguales, pero claramente esa igualdad era una igualdad de texto, no era una igualdad material. En la segunda etapa, la igualdad formal cede el paso a lo que se llamó la justicia social, ¿no? Bajo el concepto de justicia social se redistribuye la riqueza y por lo tanto se trata de obtener no solamente una igualdad formal, una igualdad legal, sino también una igualdad material, económica, dentro de las sociedades occidentales. En el tercer periodo, el criterio de igualdad ya no se manifiesta con las fórmulas anteriores, sino con una nueva fórmula: no discriminación. Hoy día nadie habla de igualdad formal. Si uno hablase de igualdad formal, sería acusado de muchas cosas. Tampoco nadie habla de justicia social, porque también sería acusado de muchas cosas. En el primer caso sería acusado de, digamos, poco sensitivo a las preocupaciones sociales, y en el segundo caso uno podría ser acusado de terrorista. Entonces, ya lo que en materia de igualdad, todos hablan de no discriminación. No hay que discriminar a los gays, a las lesbianas, a las madres solteras, a los fumadores. Todo es no discriminación. Cualquier problema que esté relacionado con la igualdad se resuelve a través del discurso de no discriminación. Ese es nuestro discurso hoy día, ¿correcto? En materia de ideal legal, en el primer periodo, la libertad individual. Ese era el ideal. El derecho tenía que proteger la libertad individual. Ese era el valor máximo que el ordenamiento tenía que proteger. Si ustedes revisan las constituciones europeas de esa época, van a encontrar que la libertad individual lo es todo para esos sistemas legales. En el segundo periodo nos olvidamos de la libertad. El valor fundamental es la solidaridad social. Y en nombre de la solidaridad limitamos las libertades individuales en ese segundo periodo. Hoy día, en el tercer periodo, ¿de qué hablamos? De democracia. Ya no hablamos de individualismo, ya no hablamos de colectivismo, hablamos de democracia. Ese es nuestro ideal legal en las sociedades occidentales. El centro legal, es decir, la materia legal primordial, más importante. En la primera etapa, sin duda alguna, el derecho privado. El derecho civil era la rama del derecho más importante. De hecho, los códigos civiles eran más importantes que las constituciones. En la segunda etapa, el derecho público. Ahí nace el derecho laboral, nace el derecho regulatorio, nace el derecho administrativo, y el derecho público se convierte en la rama del derecho más importante para los abogados. En esta nueva etapa ya no es ni el derecho privado ni el derecho público, sino el derecho constitucional. Todo es derecho constitucional. Ahora, todos los países tienen cortes constitucionales, y las cortes constitucionales no solamente dicen qué cosa no es constitucional, sino también legislan. Dicen qué cosa es lo que el Parlamento tiene que hacer. Entonces, toda la discusión se mueve en el plano constitucional. El enfoque filosófico. En la primera etapa, un positivismo legal puro y duro, como dicen los españoles. No tengo que explayarme en este tema, que lo conocen perfectamente. En la segunda etapa hay lo que se produce lo que se denomina pluralismo legal, ¿no? Se considera de que en una sociedad hay diversos ordenamientos y que el ordenamiento estatal es uno de esos varios ordenamientos. Es un enfoque bastante sociológico del asunto. Y en esta última etapa, el enfoque filosófico es
el enfoque multidisciplinario, ¿no? Nosotros combinamos derecho, economía, psicología, finanzas, filosofía, somos multidisciplinarios. El que no es multidisciplinario no está de moda, ¿no? Así pensamos ahora. Ideas normativas. En el primer periodo, voluntad y culpa. Todo era voluntad, todo era culpa, ¿no? Para los contratos, voluntad. Si no había voluntad, el contrato era nulo. Para los delitos, culpa. Sí. Bueno, culpa o dolo. Para la responsabilidad, culpa. Esos eran los factores determinantes de la regulación en materia privada y pública. En el segundo periodo, la idea normativa ya no es la voluntad, ya no es la culpa, la falta, la imprudencia, sino más bien el bienestar social. El concepto de bienestar social es lo que genera la regla. Antes la regla tenía un sentido u otro sentido en función de si uno actuaba voluntariamente o involuntariamente, ¿no? Ustedes recordarán sus clases de acto, hecho voluntario, hecho involuntario, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, en la segunda etapa, la voluntariedad no importa. Sea voluntario o involuntario, podemos tener el mismo efecto dependiendo de cuál es su consecuencia sobre el bienestar social. ¿Correcto? Y hoy día, ¿cuál es la idea normativa central? Políticas públicas. El Estado, no es verdad, aprueba políticas públicas para crear incentivos correctos para que la riqueza incremente y se redistribuya el excedente social a los sectores menos favorecidos. Las políticas públicas es el concepto fundamental que se maneja en cualquier país del mundo occidental hoy en día. El instrumento legal en la primera etapa, no lo tengo que decir, ustedes ya lo saben, los códigos. Código civil, código penal, código de comercio, todo era código. Si un país no tenía código, ese país no era civilizado. En la segunda etapa no se aprueba ningún código salvo el italiano, como lo vamos a ver. Legislación especial, ley de sindicatos, ley de sociedades anónimas, ley de mercado de valores, todo es legislación especial, ya no hay códigos. Hoy día, ¿cuál es el instrumento legal por excelencia? Las constituciones y los tratados. Todos los países se constitucionalizan y además todos los países firman tratados. Tratados de libre comercio, tratados de reducción de armas, tratados nucleares, todos tratados. La técnica legal, en el primer periodo, deducción lógica, ¿no? Los abogados consideraban que eran científicos y que tenían un método similar al método de las ciencias naturales. Todo era deducción lógica. En el segundo momento, deducción finalista. Bien, ¿no es verdad? No importa la lógica, lo que importa es cuál es el efecto que esta interpretación produce de cara al bienestar social. Y en el tercer periodo es el tema del balance de intereses, ¿no? Sabemos que cualquier regla genera costos y beneficios. Una regla impone costos a unos e impone beneficios a otros. Y la idea es balancear la imposición de costos y de beneficios. El agente legal, en la primera época, el profesor. El profesor era casi un dios. Escribía tratados y esos tratados eran citados por los jueces. Los jueces no razonaban, los jueces solamente citaban profesores. En la segunda etapa, el sociólogo. Ese desplazó a los profesores de derecho. El sociólogo es lo que decía qué cosa era jurídicamente relevante, porque recuerden que los sociólogos dicen que hay distintos órdenes legales, distintos órdenes jurídicos y que el ordenamiento estatal es uno de los diversos órdenes estatales jurídicos que hay en la sociedad, ¿no? Incluso los sociólogos decían que las mafias tenían ordenamientos jurídicos. Hoy día, ¿quién es el agente legal? El juez. El juez es el que, sobre todo el juez constitucional, ¿no? Ese es el que hace y deshace. En materia de mercado, en la primera época, libre mercado. En la segunda época, el Estado planificador. No hay mercado. El Estado es el que distribuye el uso de los recursos. Y en la tercera época hay mercado, pero regulado. Es una cosa distinta al libre mercado y una cosa muy distinta al Estado planificador. Uno puede seguir con distintos criterios y va a llegar siempre a la misma conclusión. Los abogados cambian de ideas, de conceptos, en función de las corrientes filosóficas, las corrientes políticas y las corrientes económicas. ¿Correcto? Entonces, primera gran idea, el derecho sigue las corrientes políticas, sigue las corrientes filosóficas, sigue las corrientes económicas. El derecho no es puro. Siguiente lámina, por favor.
¿correcto? Desde un punto de vista legal, no sé cuánto tiempo tengo. 10 minutos. Miren, vamos a hacer un ejemplo pequeñito, ¿ya? Yo recibo un terreno en el Cusco. Yo he nacido ahí. Un pariente mío me ha dejado un terreno en su testamento. Yo he ganado un bien, yo estoy mejor, porque tengo una propiedad más. Pero ¿qué voy a hacer yo con ese terreno? En realidad, las posibilidades de usarlo para mí son muy escasas. Hay un señor que quiere sembrar cebada en ese terreno para venderle la cebada a la cervecería. Y hay otro señor que quiere construir un hotel en ese terreno. Entonces los dos quieren comprarme el terreno. El que va a producir cebada me quiere pagar $100.000 y el que va a construir un hotel me quiere pagar $150.000. Ellos valoran distinto el terreno. ¿Por qué el que va a producir la cebada me ofrece $100.000? Porque seguramente sus retornos, es decir, sus ganancias con la cebada no sean tan altas. ¿Por qué el otro me ofrece $150.000? Porque seguramente sus ganancias con el hotel son más altas, ¿correcto? Muy bien. Yo obviamente voy a aceptar la oferta del que quiere construir un hotel, ¿ok? Entonces fíjense, yo le vendo el terreno a $150.000 porque yo prefiero los $150.000 al terreno. Para mí, tener los $150.000 es mejor que tener el terreno. Para el otro señor, tener el terreno es mejor que tener los $150.000. Porque ¿cuáles son las alternativas que tiene con los $150.000? Depositarlo en el banco. Pero ¿cuántos intereses va a ganar? En cambio, si es que hace un negocio, seguramente va a ganar bastante más. Los dos estamos mejor. Ese pequeño acuerdo ha incrementado nuestro bienestar. Nos ha hecho más felices, si es que vale la expresión. Pero no solamente a nosotros dos. Porque yo con esos $150.000 de repente puedo comprar un carro. Este señor, cuando construya el hotel, le va a dar trabajo a la gente que vive por ahí. Y cuando le dé trabajo a esa gente y cuando opere el hotel, va a pagar impuestos. Y cuando yo compre el auto, voy a pagar impuestos. Entonces, esa transacción pequeñita no solo nos ha beneficiado a nosotros dos, ha beneficiado a terceros y al Estado, porque el Estado recibe impuestos. Desde un punto de vista económico, ¿qué cosa ha hecho el contrato? Ha hecho que los recursos circulen hacia quien los valora más. Y eso es bueno porque no solamente hace que las partes estén más contentas, sean más felices, sino también hace que esos recursos se utilicen de modo más eficiente, generando beneficios colaterales. Entonces, desde el punto de vista económico, el contrato es un mecanismo que me permite reasignar los recursos a sus usos alternativos más valiosos, más eficientes. Desde un punto de vista sociológico, ¿qué cosa hace el contrato? El contrato lo que hace es permitir que la especialización del trabajo, que es lo que nos ha traído bienestar a nosotros, sea más intensa. Nosotros como seres humanos hemos gozado de un nivel de bienestar nunca antes visto en la historia gracias a la especialización del trabajo. El contrato lo que hace es profundizar la especialización del trabajo, que las personas no hagan muchas cosas mal, sino pocas cosas bien. La especialización del trabajo genera innovación, genera desarrollo, genera bienestar. Entonces, desde el punto de vista sociológico, el contrato es valiosísimo, porque permite que la especialización del trabajo siga profundizándose. Desde el punto de vista moral, ¿qué hace el contrato? Nosotros, desde un punto de vista moral, tenemos dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad? Es la libertad que nosotros tenemos para decidir qué cosa es bueno para nosotros mismos. Y la libertad que nosotros tenemos para decidir qué pasos vamos a dar para lograr eso que es bueno para nosotros mismos. Nosotros mismos definimos qué cosa es bueno y nosotros mismos tomamos las acciones que según nosotros mismos nos van a conducir a eso que es bueno para nosotros mismos. Nosotros no podemos ser seres dignos si no podemos contratar. Yo quiero ser músico, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser poeta. Necesito comprarme libros, necesito comprarme instrumentos, necesito ir a una universidad, necesito contratar. Sin recursos yo no puedo realizar mi proyecto de vida. Sin recursos yo no puedo ser feliz. El contrato me permite adquirir recursos. Sin contrato los seres humanos no son dignos. Entonces fíjense que el contrato tiene distintas dimensiones, ¿correcto? Pero ¿qué hace el Código Civil?
bombardea todas esas dimensiones, genera ineficiencias económicas con institutos que están pensados, ¿no? Que están estructurados bajo la idea de que las prestaciones son equivalentes. Y eso, vuelvo a repetir, es una tremenda estupidez. Pero no solamente bombardea la eficiencia económica, también atenta con nuestra dignidad individual. Un recurso vale en función de cómo yo uso, en función de cómo yo lo uso. ¿Por qué yo no puedo alquilar un inmueble por 20 años? ¿Por qué el legislador me dice, no, solamente 6? ¿Por qué el legislador establece plazos forzosos a los contratos? El plazo que yo tengo para utilizar un bien es directamente proporcional al valor que yo le asigno a ese bien, al uso que yo le asigno a ese bien. Y ese uso depende de mi noción de qué cosa es bueno para mí. ¿Y por qué el legislador me dice, no puedes por más de 5 años, no puedes por más de 10 años, no puedes por más de 20 años, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro? ¿Por qué? Si yo no le hago daño a nadie, yo puedo aceptar que el contrato sea nulo si es que genero externalidades negativas para los demás, si es que genero un perjuicio a los otros. Pero si este señor me quiere arrendar por 20 años y yo quiero arrendarle por 20 años, ¿por qué ese acuerdo no es legalmente vinculante? ¿Por qué me obligan a valorar distinto? Porque claro, si legalmente solamente el contrato puede durar 6 años, mi valoración cambia. ¿Por qué el legislador me obliga a valorar los recursos de una forma distinta a la que yo tengo? Eso no es desconocer la dignidad de las personas, eso no es desconocer que nosotros podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Por supuesto que sí. Bueno, como no queda mucho, simplemente voy a terminar con un par de ideas, porque ya no queda mucho tiempo. La ley en materia contractual, lo único que tendría que hacer es eliminar lo que se llaman costos de transacción. Lo peor que existe para el mecanismo de la contratación son los costos de transacción, y con un ejemplo bien sencillo ustedes van a entender la dimensión de este problema. Imaginemos que A valora el recurso X, que puede ser una casa, en 110. ¿Esto qué significa? Que no va a pagar más de 110, ¿no? No la valora en 120, no la valora en 130, la valora en 110. Entonces está dispuesto a sacar de su bolsillo hasta 110 para adquirir el recurso, ¿correcto? B valora el recurso en 100. ¿Por qué? Porque seguramente le puede dar pocos usos, ¿correcto? ¿Qué quiere decir que valora el recurso en 100? Que va a vender, que no va a vender en 90, que va a vender en 100 o en más, ¿correcto? Imaginemos que negocian y pactan un precio de 105. Los dos están mejor. ¿Por qué? Porque A estaba dispuesto a pagar hasta 110 y está pagando 105. ¿Cuánto está ganando? 5. B valoraba el recurso en 100, estaba dispuesto a vender el recurso en 100. ¿Cuánto está recibiendo? 105. Gana también 5. Los dos están mejor. Los dos han mejorado su bienestar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay costos de transacción? La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los costos de transacción? Son los costos básicamente de celebrar el contrato. Piensen, por ejemplo, en las formalidades que hay que cumplir, escritura pública, registro, etc. Son los costos de celebrar el contrato y los costos de asegurarse de que el contrato va a ser cumplido. Imagínense la constitución de garantías, etc., ¿no? Imaginemos que a nosotros nos cuesta, a cada uno de estos sujetos, contratar le cuesta 7. ¿Ok? A valoraba el recurso en 110. Está dispuesto a sacar 110 por el recurso, ¿correcto? Pero para contratar tiene que sacar 7. ¿Cuánto le queda? 103. Entonces eso es lo que puede ofrecer, ¿no es verdad? Por el recurso estaba dispuesto a pagar 110, pero los costos de contratación ascienden a 7. Entonces de los 110 que iba a sacar ya gastó 7. ¿Cuánto le queda? 103. B
poder pagar 103 y el otro solo va a vender a 107 o a 108. Entonces no hay contrato. Y no hay contrato, ¿qué cosa significa? Que estas dos personas no van a estar mejor, que el Estado no va a recibir impuestos y que las personas que rodean a estos dos sujetos no van a recibir beneficios del contrato. Y eso está mal para la sociedad, ¿correcto? Entonces nosotros, como abogados, como profesionales, como personas que hemos tenido la suerte de estudiar, ¿no es verdad? Tenemos que tener un compromiso con nosotros y con la sociedad. Nosotros debemos dejar de lado las discusiones inútiles, las discusiones teóricas, las lecturas de textos de hace 2 siglos, el análisis de los problemas de sociedades en donde no existían computadoras, ¿correcto? Y necesitamos concentrarnos en lo importante. Y en materia contractual lo importante es que la ley genere incentivos para reducir los costos de transacción, para que la información fluya, para que las personas decidan conscientemente con información y con conocimiento. No sé si ustedes se han percatado de que los grandes, uno de los mayores culpables de la existencia de costos de transacción somos nosotros los abogados. Ustedes revisen cualquier contrato de un banco, de una empresa de telecomunicaciones, de una empresa que vende ropa, cualquier contrato. Esos contratos, ¿quiénes los redactan? Los abogados. ¿Y los abogados cómo redactan los contratos? La compensación, esto no es innovación, y las personas que no han estudiado derecho entenderán eso, sabrán que, por ejemplo, cuando el contrato hace referencia a un título valor, ¿qué cosa pactan? Que el deterioro, la pérdida del título valor no genera perjuicio del título valor. Eso es inentendible para las personas que no han estudiado leyes. O las cláusulas de compensación, de liquidación. Todas las cláusulas que tienen esos contratos están redactadas para abogados, pensando en que quienes van a leer esos contratos son abogados. Entonces, nosotros también tenemos muy buena parte de la culpa. Porque, número uno, nos concentramos en estudiar cosas que no tienen valor. Y número dos, cuando cumplimos nuestro trabajo, lo único que hacemos es empeorar las cosas. Y yo soy el primero en reconocer. Yo he trabajado mucho tiempo en una empresa de telecomunicaciones y yo redactaba los contratos. Y ahora me arrepiento de haberlos redactado como los redacté, porque son inentendibles, ¿correcto? Entonces, la reflexión final. En fin, ya estos temas no los vamos a ver porque tampoco quiero ser grosero con las personas que tienen que exponer. Entonces, seguimos por favor, la reflexión final. Empecé citando a Manuel de la Puente y voy a terminar citando a Manuel de la Puente también. Decía Manuel de la Puente: no quiero terminar esta exposición sin expresar mi más sincera admiración a la doctrina italiana por su encomiable labor no solo en la elaboración del códice, sino principalmente en el desarrollo jurídico de sus instituciones, liberándose de su inicial veneración por la doctrina alemana, que en mi opinión no es compatible con nuestra visión latina del derecho. ¿Qué cosa es una visión latina del derecho? Who knows? Nadie sabe. La doctrina italiana ha salido a encontrar sus propias soluciones, llenas de claridad e ingenio, me permito discrepar, y hacer aportes propios que han iluminado nuestro estudio del derecho civil. Ustedes sabrán que la liberación de la doctrina italiana no fue sino consecuencia de una orden política. La orden del Estado de no basar estudios científicos en otras razas, porque el fascismo sostenía la superioridad de la raza latina. El fascismo quería restaurar el Imperio Romano. Y claro, si quería hacer eso, ¿cuál era la orden? Ningún investigador me cita, ¿no es verdad? Doctrina foránea, ¿correcto? Entonces, no es que se liberaron de los alemanes porque los alemanes eran poco latinos, sino porque era una orden política, ¿correcto?
¿correcto? Uno de los pocos que no hicieron caso fue Emilio Beck. Y murió la pasó muy mal. La pasó realmente mal. Y murió pobre, solo, abandonado por sus colegas. Yo a veces siento que esto también ocurre en el medio, porque cuando alguien viene con otro tipo de ideas, ese alguien es insultado, ¿verdad? Y lo mínimo que nosotros los abogados podemos hacer es escuchar siempre a las dos partes antes de tomar una decisión. La siguiente lámina, por favor. ¿Todo? Chao. Agradecemos la participación del doctor Félix Escobar Rosas. Bueno, lamentamos haber tenido que acortar su exposición, pero hubo un cruce de horarios con otros profesores. De verdad, les pedimos mil disculpas. Gracias, Juan.